Buenas tardes, hermanos, hermanas, que Dios los bendiga. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un estudio bíblico llamado Llamados a servir. El tema es el servicio de todos los santos. Es un hecho que Dios es nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro refugio y muchas cosas más que tienen que ver con las necesidades que nosotros tenemos. Dios en su amor, en su compasión, atiende nuestras necesidades. Pero también debemos entender que Dios es nuestro Señor, es nuestro Rey, y como tal, Él espera de nosotros obediencia y Él espera de nosotros que le sirvamos. Entonces, en primer lugar, decimos que todos somos siervos de Dios. Debemos tener en cuenta que la obra del ministerio, dicho en otras palabras, el servicio, la obra del servicio de la Iglesia, es algo que debemos hacer entre todos los cristianos. Todos debemos aportar un granito de arena en este tema. Debemos quitar de nuestra mente la idea de que el servicio cristiano descansa solamente en algunas personas. Todos debemos servir al Señor, como consecuencia todos somos siervos. Podemos servir a Dios atendiendo a las viudas, los huérfanos, los necesitados, orando, dando testimonio. Hay muchas maneras de servir al Señor. Y nadie debe considerarse excluido de la obra de Dios, ni tampoco debe considerarse incapaz, ya que es Dios el que capacita para que le sirvamos. Dios no quiere que seamos indiferentes a este llamado de servir. Por el contrario, como dijimos, su voluntad es que le sirvamos. Si tenemos a Cristo, tenemos mucho para dar. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. También le dijo a los discípulos cuando los envió a predicar, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, etc. De gracia recibisteis, dad de gracia. En otras palabras, somos bendecidos, pero para bendecir a los demás. Tenemos un tesoro en vasos de barro, como decía la hermana los otros días en su estudio bíblico, la hermana Rosa, y ese tesoro es para compartirlo con los demás. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo escogido. Hemos sido apartados de las costumbres del mundo. Dios nos ha dado el sacerdocio para interceder entre Él y el hombre. Alguien dijo, yo me arrodillo y le pido a Dios por el hombre, pero después me levanto y le hablo al hombre de Dios. Y esa es la función que nos corresponde a nosotros, ser sacerdotes, intermediarios, para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Entonces, tenemos mucho para dar. Hemos sido
comprados, hemos sido comprados por precio para anunciar a Cristo, para anunciar sus virtudes, que Él sana a los quebrantados de corazón, que Él da libertad a los cautivos, que Él da sanidad, da salvación, vida eterna. Todas estas virtudes son las que tenemos que anunciar. Entonces dejamos establecido en este estudio que todos, sin excepción, somos siervos de Dios. Siervos y siervas de Dios. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes el hecho de que no tenemos mucho tiempo para servirle. Yo cuando tenía 16 años anhelaba cumplir la mayoría de edad, porque sabía que con esa mayoría de edad yo iba a tener ciertos derechos, cierta independencia. Y recuerdo que el tiempo no se pasaba nunca. Yo esperaba ser mayor y el tiempo tardaba en llegar. Pero hoy, ya faltando 3 años para cumplir los 60 años, yo miro para atrás y pienso, veo cuán rápido que se ha pasado la vida. Me asombro de la rapidez con que pasaron los años. Parece como que fuera ayer, cuando yo tenía aquellos sueños de libertad. Y lo dice la palabra. Dice que los días de nuestra edad son 70, 80 años, pero que pronto pasan y volamos. Pronto pasan. Y es cierto, nosotros vemos esto cuando tenemos cierta edad, de que la vida pasa pronto. Pareciera cuando somos jóvenes que la vida, que tenemos mucho tiempo para vivir, pero cuando nos queremos acordar ya estamos caminando en el atardecer de nuestras vidas. Y esto sin tener en cuenta la fragilidad del ser humano, que cualquier enfermedad o cualquier accidente puede interrumpir nuestra vida de repente. De hecho, hemos tenido hace poco y estamos teniendo en estos días la pérdida de seres queridos, de gente conocida, gente que estaba con nosotros y hoy ya no está en la presencia del Señor. El tema es que así como no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir a buscar su iglesia, tampoco, teniendo en cuenta la fragilidad que tenemos como seres humanos, tampoco sabemos cuándo va a ser el día, la hora en que el Señor nos venga a buscar a nosotros, individualmente. El rey David cantaba al Señor con las siguientes palabras: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, enséñanos a entender que la vida es breve. Danos conciencia de la brevedad y de la fragilidad de la vida del ser humano, de tal modo que llenemos nuestro corazón de sabiduría, y la sabiduría comienza con el temor de Dios, y el temor de Dios nos induce a obedecer sus mandamientos y su voluntad. Y su voluntad es que nosotros le sirvamos. Su voluntad es que nosotros asumamos ese papel de siervos que tenemos como Iglesia de Jesucristo.
Ahora, no hay que llegar a una edad adulta para esto. De hecho, hay personajes bíblicos que han sido jóvenes cuando han sido llamados al ministerio, a servirle. Por ejemplo, Jeremías, Timoteo. Y a modo general, el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y que lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No esperemos que la vida se pase, que la vida avance para asumir esto que Dios quiere de nosotros, y es que le sirvamos. En tercer lugar, quiero hablar de las maneras que hay de servirle. Ya hemos mencionado, hemos dado por hecho de que todos somos siervos de Dios, también de que tenemos poco tiempo para servirle y que es lo que dure nuestra vida. Y en tercer lugar, las maneras de servirle. Para ver las maneras de servirle, vamos a meditar en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 17. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Vamos a ir por parte. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Debemos servir al Señor con humildad. Y la humildad no es esconderse en un rincón o pasar desapercibido. La humildad es servirle lo mejor que podamos, con excelencia, pero teniendo en cuenta, reconociendo que si nosotros le servimos al Señor es porque Él está con nosotros. Por eso dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo nos vamos a captar? Entonces, si sabemos que nosotros por nuestra propia cuenta no podríamos hacer nada, es por la gracia de Dios que podemos servirle. Es por la gracia de Dios que nos capacita, que podemos hacer algo que sea de beneficio para los demás, ya sea para la iglesia o para la persona que no tiene a Cristo. No tengo por qué gloriarme, dice, porque me es impuesta necesidad. Debemos servir al Señor con un sentido de deber. Nosotros debemos servir al Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos puso ya por delante las obras, las buenas obras que debemos hacer como cristianos. Dios nos impone, ¿no?, la necesidad por delante, la necesidad de los demás y la necesidad también de cumplir con lo que Dios nos ha dado por hacer. En el caso de Pablo debía esparcir el Evangelio por todo el mundo conocido de aquel entonces. Cuando Dios mandó a Ananías a orar por Pablo para que reciba la vista, Ananías argumentó que este hombre era perseguidor de la iglesia
Y Dios le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto es lo que le había sido impuesto a Pablo. Pablo tenía la necesidad de hacer la voluntad de Dios en esparcir el Evangelio, en predicar el Evangelio, en llevar el nombre de Jesucristo en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, tenemos que reconocer que las obras que Dios nos puso de antemano son para que nosotros andemos en ellas. Dios nos ha impuesto estas obras, estas necesidades, para que nosotros las atendamos, y en algunos casos nos ha impuesto algunos propósitos específicos. Y debemos servirle con temor también. Dice, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Por qué dijo Pablo, ay de mí si no anunciare el Evangelio, si no hiciera con lo que Dios le encomendó? Quizás Pablo estaría pensando en la historia de Jonás, no lo sabemos, pero sí sabemos que Pablo era consciente de que desobedecer al Señor solamente podía acarrear sobre él la ira de Dios. Jonás intentó huir de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, y Dios preparó un gran pez para que lo tragase y lo vomitase en la playa después de 3 días, y al final terminó haciendo la voluntad de Dios. Él podría haber evitado este inconveniente si tan solo hubiera servido al Señor desde un principio, si hubiese hecho la voluntad de Dios desde un principio. Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. No pensemos que podemos eludir el hecho de servir a Dios, evadirnos. No podemos evadirnos y salir ilesos. Seguramente que el evadir la voluntad de Dios va a acarrear sobre nosotros la disciplina de Dios y vamos a acarrear sobre nosotros muchas angustias. Entonces, lo más inteligente es aceptar la voluntad de Dios, humillarnos delante de Él, reconocerle como Señor y hacer su voluntad, servirle desde un principio, sin tener que pasar por estos tratamientos de parte del Señor, que si son necesarios en última instancia el Señor lo hará, pero Él se duele del castigo, Él no quiere que tengamos que llegar a esa situación. Por eso nos conviene más comprometernos nosotros voluntariamente, activamente, en la obra del Señor, en la obra de la Iglesia. Servir al Señor de buena voluntad. Debemos servirle con buena voluntad. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si servimos de buena voluntad, el Señor nos va a recompensar. Lo dice Apocalipsis 22:12. Yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si el servirle de buena voluntad traerá como resultado el ser recompensados por el Señor, por implicancia, deducimos que servirle de mala voluntad, desganadamente, no traerá a nuestras vidas ninguna recompensa de parte del Señor.
Entonces, resumiendo, si le servimos de buena voluntad, Dios nos recompensa. Si le servimos de mala gana, Dios no nos recompensa, pero igual tenemos que hacerlo. Y si tratamos de evadir el hecho de servir a Dios, nos acarreamos disciplina. Yo creo que lo más sabio, como decía el salmista, que traigamos al corazón sabiduría, es temer al Señor y servirle desde un principio. Entender que su voluntad es que le sirvamos y que lo hagamos. Por otra parte, muchas veces le llamamos a Él Señor. Cuando oramos, cuando cantamos alabanzas, le adoramos, le llamamos Señor. Cuando hablamos a veces entre nosotros, decimos el Señor esto, el Señor aquello, y el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor dice que le sirvamos. Entonces, si le llamamos Señor, obremos en consecuencia, dispongamos nuestro corazón para servirle. Para terminar, quiero decir que no hay nada más agradable para Él, para Dios, y beneficioso a la vez, conveniente para nosotros, que lo que dice el Salmo capítulo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. No nos encontremos huyendo de su voluntad como Jonás. Por el contrario, acerquémonos más y más a Él con la disposición de servirle y servirle con alegría durante este breve periodo de tiempo que tenemos mientras estamos en esta vida. Hermanos, que Dios les bendiga mucho, hermanas, muchas bendiciones y que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Será hasta la próxima oportunidad.